Y con ese último pensamiento, la vida de Subaru Natsuki se apagó. Capítulo 3. Final y comienzo. Parte 1. Hey, chico, no solo te quedes mirando como bobo, ¿quieres una hable? Tan pronto como Subaru recobró la conciencia, había una fruta madura y roja frente a él. Parecía ser una manzana y mientras la observaba, se le vino a la mente la frase fruta del conocimiento. Era la fruta prohibida que, al comerla, resultaba en la expulsión del paraíso. Si se comía esa fruta, ¿lo salvaría de la inexplicable situación en la que se encontraba? Hey, niño, se dirigió a él un hombre de mediana edad con el ceño fruncido, ya que no había contestado la primera vez. Subaru flotó lentamente desde el fondo de su vaga conciencia de vuelta a la realidad. Cuando estuvo de regreso, levantó su cabeza repentinamente, volteó a ver de un lado a otro, con su corazón latiendo furiosamente y con una agitada respiración. Estaba enfrente de la tienda de abasto en la calle principal, pocas horas después del mediodía. Había vistosos vegetales y frutas dispuestas y la persona parada detrás de esos bienes era un hombre con cara de pocos amigos, el dueño con la cicatriz blanca atravesando su rostro. Esta era la concurrida calle que Subaru ya había visto varias veces antes. Se rascó la cabeza. Simplemente no lo entiendo, murmuró, y después de superar los mareos y la náusea, colapsó. Parte 2. Al sentir un chorro de agua fría en la cara, Subaru de alguna manera pudo llevar su turbia conciencia de vuelta a la realidad. Observó la jarra de agua vacía que el dueño de la tienda sostenía. Después de que Subaru colapsara enfrente de su tienda, le había ayudado a recuperarse. Le alegró saber que el señor tenía la decencia de preocuparse por él, pero el hecho de que fuera tan amable como para no preguntar por Satella hirió gravemente su corazón. Sentado en el piso de barro, Subaru sacudió su flequillo para librarse del agua y apretó sus dientes. El fulgor de esa batalla todavía merodeaba en el fondo de su mente, junto con esa horrible sonrisa que danzaba a través del hedor de la sangre. HHGH. La parte posterior de la garganta de Subaru se retorció y mientras se sentaba abrazando sus rodillas, no podía evitar que su cuerpo temblara. Había vivido una vida completamente normal hasta ahora, nunca había experimentado tanto miedo, tanta desesperanza. No quería pensar en eso más, no quería recordar más, quería retirarse dentro de su caparazón y olvidarlo todo. El brillo de la espada, el brazo volando, el grito, el cabello plateado, todo hundiéndose en un mar de sangre. Entre menos quería pensar en ello, más claro se volvía el recuerdo, lleno de angustia. Subaru levantó la cabeza para gritar, pero justo cuando estaba por dejarlo salir. La voz que se había hecho camino dentro de Subaru eludió la salida llena de duda y simplemente se quedó mirando al vacío, desconcertado. Dentro del rango de visión de Subaru, con sus ojos abiertos de par en par, podía ver una figura alta con la piel como de un reptil, una bestia humanoide que fácil podría llegarle a su cintura, una joven bailarina con cabello rosa, un espadachín con 6 espadas en su cintura. Y una joven, con una túnica blanca y cabellera plateada que se balanceaba al caminar. Aquellos ojos violetas lo miraron de reojo mientras caminaba, sin embargo volteó la mirada como si no le interesara y siguió caminando. Esos ojos de amatista, llenos de determinación, solo miraban hacia adelante observando el piso de la calle. En aquella galante postura, aquella delicada belleza, en aquella chica que Subaru había estado buscando, no había ningún cambio. Incapaz de llamarla inmediatamente, con estertor, Subaru se puso de pie y fue tras de ella. Espera, por favor, espera. Por un momento, la muchacha reaccionó a su voz y volteó a ver en su dirección con una mirada fría, como si estuviera viendo a un desconocido. Subaru sintió como si le sacaran el corazón por el frío de su aguda mirada. No había hecho lo que ella le había pedido, la había herido, aún no se disculpaba, no había ninguna forma de que ella lo perdonara. Aún así él fue tras ella. No sabía cómo se sentía, al menos tenía que saber qué es lo que estaba pensando. Si iba a dejar que le hiriera, lo que él imaginaba que ella pensaba, entonces prefería ser herido por sus verdaderos pensamientos, aquí, en esta realidad donde podía sentir dolor. No estaba seguro de lo que quería decirle una vez teniendo su atención, pero cuando la respuesta a esa pregunta se hizo evidente en su mente, Subaru la llamó por su nombre como si lo acabara de recordar. Espera, por favor, Satella. Finalmente parecía como si su voz la hubiera alcanzado, porque justo cuando estaba empezando a alejarse de él,
La joven se detuvo inmediatamente en seco. Subaru se abrió paso entre la gente para alcanzarla y puso su mano en su delgado hombro. No, mi Ignores, es mi culpa por haberme ido y es mi culpa por no haberte escuchado, pero he estado desesperado. Después de lo que pasó fui a la bodega de botines pero no fui capaz de encontrarme contigo allí y... Satella miró con sorpresa a Subaru cuando éste agarró su hombro. Cuando se dio la vuelta y Subaru abrió la boca, lo que salió no fue más que una serie de frases para autodefenderse ante ella, las cuales no estaban más que llenas de excusas. Lo que le hizo darse cuenta de eso fueron los ojos claros de Satella. Su mirada no tenía emoción alguna y cuando Subaru la miró, todavía sentía tranquilidad. Por lo que podía ver, Satella no parecía estar herida. Esta realización fue como la salvación para él. Lo siento por estar hablando solo de mí. Estoy tan contento de que estés bien. El hecho de que pudieron volverse a encontrar hizo sentir a Subaru simple felicidad. Había tantas cosas de las que tenían que hablar, pero antes que todo eso, Subaru sintió que todo lo que hizo no fue en vano, estaba completa y profundamente aliviado. ¿Qué crees que estás haciendo? Pero mientras Subaru encontraba esta sensación de felicidad, Satella estaba increíblemente furiosa. Sus mejillas blancas habían enrojecido, mientras retorcía su cuerpo para alejar la mano de Subaru de su hombro. Después de dar un paso hacia atrás y poner algo de espacio entre los dos, los ojos de Satella estaban llenos de hostilidad. Después de esta inesperada y severa reacción, Subaru inconscientemente tragó saliva. Aún así, esta reacción tenía sentido. Desde la perspectiva de Satella, debería de estar sorprendida de que él pudiera dar la cara frente a ella. No había insulto lo suficientemente grande para lanzarle a Subaru y... No sé quién eres, pero ¿en qué demonios estás pensando al llamar a alguien, con el mismo nombre que el de la bruja de los celos? Después de escuchar esa reacción, que iba más allá de cualquier cosa que él podría haber imaginado, todo lo que Subaru había construido para asegurarse a sí mismo, se rompió en pedazos. Ante estas inesperadas palabras, Subaru sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El sonido de la multitud desapareció. Todo lo que podía oír era el violento latido de su corazón y la tosca respiración de la chica de cabellera plateada delante de él, tensa y a la defensiva. Se sentía como si todos los demás sonidos hubieran desaparecido, pero eso no era una ilusión. ¿Qué? Al ver a su alrededor, Subaru se dio cuenta de que todo el mundo alrededor de esta concurrida zona comercial, todos los peatones los estaban viendo. Todos parecían estremecidos. Nadie movía ni un solo músculo, inmóviles y silenciosos. Era como si la conversación entre Satella y Subaru hubiera tomado el control de toda la zona. Con su mirada dura, Satella estaba esperando por la respuesta de Subaru. Sin embargo, al no estar seguro de cuál había sido su error, él no sabía cómo contestar. La razón por la que él pensaba estaba furiosa y la razón por la que verdaderamente se había enfurecido eran completamente distintas. Te lo preguntaré una vez más, ¿por qué me llamas por el nombre de la bruja de los celos? ¿Qué quieres decir? Así fue como me dijiste que te llamara. No sé quién te dijo eso, pero quienquiera que fuera, tiene muy mal gusto, incluso si tú no eres al que se le ocurrió, es bastante malo que hayas estado de acuerdo. Es la bruja de los celos de la que estamos hablando, la personificación de todas las cosas consideradas tabú. La mayoría de las personas pensarían dos veces siquiera decir su nombre. ¿Y tú lo estás usando para dirigirte a mí? Con su ira dispuesta para que todos la vean, Satella, la chica de cabellera plateada, arrojó a Subaru a una tormenta de confusión. Todos alrededor parecían estar asintiendo, de acuerdo con ella y eso, más que cualquier otra cosa, probaba que tenía razón. Subaru no tenía idea de qué es lo que estaba pasando, no podía entender lo que ella estaba diciendo. Simplemente la había llamado por su nombre. Sin embargo, ella le había reprendido y todos alrededor estaban de acuerdo. Si eso era todo lo que querías decir, entonces retomaré mi camino, no tengo tiempo para tratar contigo. La chica miró como Subaru simplemente bajaba la cabeza, luego se volteó y empezó a caminar, con su cabello ondeando tras ella. Subaru pensó en llamarla, e iba a empezar a gritar su nombre, pero se quedó atrapado en su garganta, como si se hubiera congelado. Si la volvía a llamar por ese nombre, simplemente estaría cometiendo el mismo error dos veces. Pero entonces, ¿cómo debería llamarla? Vaciló, incapaz de decidir qué hacer. Subaru jadeó, en la parte superior de la lona de una carreta en la orilla de la calle, desde una posición de solo una cabeza más alta que Subaru, algo saltó.
Un pequeño cuerpo fue arrastrado por la gravedad hacia el suelo y tan pronto como aterrizó despegó en el viento. Esa pequeña ráfaga de viento, con ropas sucias y cabello rubio, se abrió paso a través de la multitud con una destreza divina y de ella se extendió un brazo deslizándose dentro de la túnica blanca con el bordado de halcón de una cierta chica. Se tocaron solo por un instante, pero para la pequeña ráfaga de viento, eso fue más que suficiente. Al momento en el que el viento hizo volar la túnica de la chica y ésta volteaba, el viento ya había despegado a volar nuevamente. No puede ser. La chica de cabellera plateada levantó la voz en estado de shock y metió la mano en su túnica. No encontró lo que estaba buscando y con los ojos abiertos de par en par, volteó a ver en la dirección del viento huyendo rápidamente. Viendo la insignia adornada con el dragón en la mano de aquella ráfaga cuando pasaba a su lado rápidamente, Subaru gritó. Fault. Con la llamada de Subaru, el viento se agitó por un momento vacilando, pero sin detenerse, rápidamente voló dentro de un estrecho callejón. Todo había pasado tan rápido que Subaru solo había podido ver por un instante qué había ocurrido, pero eso tenía que ser. ¿Me han robado? ¿Esa es la razón por la que me estuviste deteniendo? ¿Están trabajando juntos? Se quejó la chica mientras miraba a Subaru que se había quedado quieto. La chica rápidamente hizo un ademán, como si fuera a bofetear a Subaru, pero aparentemente cambiando de idea, corrió a la dirección en la que el viento había salido huyendo. Hey, espera, esto es un malentendido yo. Subaru salió tras ellas por el callejón, con la esperanza de resolver el problema. Mientras corría, su mente estaba llena de preguntas y dudas. Había demasiada información para procesar, y su mente llena de pánico no podía con tanto. Incluso sin eso, acababa de experimentar la muerte 2 veces y todo pensamiento en su interior era confuso. Tiene que haber alguien por ahí que sea amable conmigo. ¿Por qué carajo fui invocado aquí? Subaru gritó, después de haber tenido suficiente de que nada a su alrededor tenga sentido, mientras seguía corriendo con pisadas inseguras por el callejón oscuro. Subaru no estaba seguro de su resistencia, pero a una corta distancia, no creía que perdería ante 2 chicas. Sin embargo, ¿malditas y una pared? Subaru escupió. Justo frente a él había un callejón sin salida. Ninguna de las 2 estaba ahí. Probablemente Faust podía escalar por un muro como ese y Satella podría haber sido capaz de hacer algo con su magia. Podría tratar de trepar para alcanzar el otro lado, pero no creo que sea capaz de alcanzarlas. Subaru no podía permitirse perder tiempo aquí, no tenía idea de cómo moverse a través de la capital, por lo que si las perdía de vista ahí, le sería imposible alcanzarlas. ¿Entonces debería ir a la bodega de botines? Si Satella y Faust están vivas, entonces también el viejo Rom debería estarlo. A pesar de decir eso, sentía que varias cosas estaban mal y contradiciéndose entre sí. Faust había sido apuñalada, el viejo Rom había sido degollado, Satella había caído en un charco de sangre, Subaru había tenido su abdomen abierto 2 veces. ¿Cómo era posible que siguieran vivos? No, ahora no es el momento. No puedo perder tiempo pensando. Ahora mismo tengo que. Subaru iría rápidamente a reunirse con Rom, eso era lo que tenía que hacer. Pensaría después. La mejor opción para él era salir del callejón y dirigirse hacia los barrios pobres. Subaru se dio la vuelta. Tienes que estar bromeando. Justo enfrente de él, bloqueando la entrada del callejón, había 3 sombras, 3 personas, con ropa sucia y una apariencia áspera y brutal. 3 delincuentes que utilizaban estos callejones como su territorio de caza. Era la tercera vez que Subaru se encontraba con ellos ese día. Parte 3. ¿Es que no se cansan? ¿Qué es lo que se debe hacer para que aprendan? Cansado de ver a esos 3 matones de nuevo, Subaru pisó el suelo fuertemente. Esta era la tercera vez que se los encontraba. Todas las veces había sido en un callejón, 3 contra 1, teniendo en cuenta que sus primeros intentos no les habían funcionado. Subaru estaba impresionado de que estuvieran tan determinados a sacarle algo, que lo intentarían una tercera vez. No tengo el tiempo ni la paciencia para lidiar con ustedes tontos. Fuera de mi camino, ahora. La situación actual realmente lo había puesto de mal humor, pero también estaba el hecho de que, dado a lo que había pasado la vez anterior, pensó que los asustaría si gritaba. Al menos eso fue lo que pensó. Fuera de mi camino dice, ja, no me agrada tu actitud, ¿es que no lo entiendes? No estás en posición para andar dando órdenes.
Eran 3 contra 1 la última vez y aún así perdieron como si nada. ¿Creen que pueden darse aires de grandeza? Incluso malos perdedores mostrarían más vergüenza al lamentar. Sin embargo, los matones no parecían tenerle miedo en absoluto, y mantenían sus burlas. Subaru mordió su labio ante sus imprevistas reacciones. Incluso villanos secundarios como ellos tienen orgullo, pensó. Quería evitar perder más tiempo y correr el riesgo de perder a Faut y Satella, además de tener en cuenta las consecuencias que una pelea podría provocar. Subaru decidió tratar con esta situación pacíficamente. Bien, lo que quieran, les daré todo lo que tengo, es lo que quieren de mí, ¿verdad? Subaru contuvo su irritación y levantó ambas manos en el aire, dando a entender que se rendía. Los ladrones se vieron entre sí después del cambio de actitud de Subaru, y se echaron a reír. ¿Qué es eso? Si estabas tan asustado, solo tenías que decirlo. Este tipo, no ladres tan fuerte si solo vas a agacharte al final. Como sea, si hará lo que le decimos, entonces eso lo hace más fácil para nosotros, ¿no? Pero qué cobarde. Subaru estaba fastidiado, pero solo se rió por lo bajo. Decidió nombrar al grupo tonto, más tonto y tontísimo para sentirse mejor y murmuró en voz baja, para que no lo escucharan. Una vez me reencuentre con Satella voy a tomar prestado a Pac y los haré pagar. Justo cuando estaba por poner todo lo que tenía delante de él, se quedó paralizado. De entre todo lo que había pasado desde que Subaru llegó a este nuevo mundo, esto era lo más inquietante. ¿Por qué? Al alcance de su mano, dentro de la bolsa de plástico que le habían dado en la tienda, había una bolsa de crujientes palomitas. Eran unas de sus favoritas y las había agarrado por puro capricho como reemplazo para su cena. Cuando Subaru estuvo con el viejo Rom en la casa de botín, se las había mostrado como un aperitivo, un acto que había lamentado más tarde. Sin embargo, esa bolsa seguía allí, sellada y tan llena como cuando la había comprado en la tienda. No debería de seguir teniendo estos. Ron se lo acabó todo, me quejé, pero no quedó nada, estoy seguro de eso. ¿Por qué seguían las palomitas en la bolsa? No había rastro alguno de que hubiera sido abierta, no era posible. Subaru sintió todos sus pensamientos estancados. Sin embargo, aún en ese estado de bloqueo llegó a una conclusión de que era lo que estaba pasando. A pesar de haber concluido algo, no le estaba haciendo ningún bien. Tan pronto como se le ocurrió, lo rechazó como imposible. Su sentido de la razón negaba esa posibilidad. «Hey, ¿qué estás haciendo?» «¿Qué?» Repentinamente, Subaru oyó una voz a su lado, cortando sus pensamientos. Esa fue la única manera en la que pudo reaccionar. Era uno de los matones, el más chico, al que le acababa de poner el nombre de Tontísimo. Mientras había estado perdido en sus pensamientos, Tontísimo había caminado hacia él y había puesto su mano en el hombro de Subaru. Subaru se movió y alejó su mano de él. «Fuera de mi camino». «¿Qué dijiste?» «En todos los sentidos de la palabra, me he quedado sin tiempo para tratar con ustedes, tengo que comprobar algo». «¿Me estás tomando el pelo?» En cuanto Subaru movió a Tontísimo hacia un lado, los otros dos se pusieron enfrente, bloqueándole el camino. «Fuera de mi camino tengo que ir a un lugar». Tenía que descartar esta teoría tan absurda y estúpida. Ante los gritos de Subaru, los hombres vacilaron por un momento. Si pudiera esquivarlos y salir hacia la calle principal, probablemente estaría fuera de peligro. Habiendo decidido qué hacer, Subaru empezó a caminar hacia adelante con pisadas firmes. Sin embargo, ¿qué? Justo cuando Subaru puso su pie en el suelo, este se torció. Sus piernas le fallaron y cayó de rodillas. Extendió las manos para evitar caer de cara y maldijo su idiotez por tropezarse en un momento tan crítico. Es extraño, cuando trató de empujar contra el suelo para poder levantarse de nuevo, sus brazos empezaron a temblar. No creía poder levantarse de nuevo, no creía ser capaz de levantar su cuerpo. Bueno, tal parece que lo he hecho, ¿no? Subaru volteó a ver hacia el lugar de procedencia de la agitada voz, entonces se dio cuenta de qué es lo que había pasado. Un cuchillo sobresalía de la espalda. Tan pronto como fue consciente de esto, un dolor insoportable sacudió todo su cuerpo. Se atragantó. Era una reacción natural al agonizante dolor. Me han apuñalado, 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 me han apuñalado. Más tonto, el que tenía el cuchillo, había golpeado primero.
Subaru no se había dado cuenta cuando había sacado el arma, y justo cuando estaba tratando de forzar su camino a través de él, había sido apuñalado en la espalda. Este dolor era el mismo tipo de tortura que había experimentado en las últimas horas, pero no importaba cuántas veces lo viviera, no era un dolor al que pudiera acostumbrarse. ¿Qué? ¿De verdad lo apuñalaste? ¿No tenía opción? ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera podido escapar hacia la calle principal? Solo piensa en lo que tendríamos que soportar si lo hubiera hecho. Espera, no hagas eso, idiota. Ah, sí, esto es malo. Sus tripas están dañadas. Va a morir. El grandote, tonto, le dio la vuelta al cuerpo de Subaru y al hacerlo, el cuchillo se hundió más dentro de su espalda. ¡Ugh! Todavía más dolor llegó al agonizante Subaru. No podía gritar pidiendo ayuda y mucho menos de frustración. No había nada que pudiera hacer. Solo repetía sus irregulares respiros, sintiendo cómo se ahogaba con la sangre que se encontraba en su garganta. Empezó a dejar de sentir sus pies y manos, y su conciencia parpadeaba débilmente como la luz de una vela a punto de apagarse. Una vez más, su visión se oscureció. Este era el fin, como la última vez. ¿Qué quieres decir con última vez? Subaru pensó para sí mismo. El hecho de que ahora se estuviera aferrando a una idea que hasta hace poco había considerado como estúpida le hizo sentirse aún más miserable. Pero si iba a aferrarse a ella, igual se aferraría hasta el final. Aleja tus pensamientos de la muerte, antes de que mueras. Averigua qué está pasando a tu alrededor. Estás muerto. Tus brazos y piernas se han ido. Lo que te queda es tu nariz y oídos. Así que lo mejor es usarlos hasta tu último momento, no importa qué olor llegue a percibir. No importa si todo lo que oigo son insultos. Huelo el barro de la calle, huelo el olor como de hierro de mi propia sangre. Mi nariz ha muerto. Dudo que mis oídos duren mucho más. Toma, valiosas. Sion, guardias. Irnos, sí, capturados, yo. Todo lo que fui capaz de recolectar fueron esos pequeños pedazos de su conversación. Está genial y todo, pero la parte de mi cerebro que necesito para procesar eso ya ha muerto. Estoy muriendo por lo que solo escuché. No sé si seré capaz de recordarlo. ¿Qué significa recordar? ¿Por qué quiero recordar? ¿Qué significa querer? ¿Por qué? ¿Qué? Tan pronto como el cerebro de Subaru murió, todas sus demás funciones le siguieron. Al último momento, con un leve sonido de algo siendo removido de él, algo raspando, Subaru perdió la vida una tercera vez. Parte 4. Cuando la conciencia de Subaru despertó, estaba en completa oscuridad, pero al darse cuenta de que era una oscuridad de su propia creación abrió sus párpados. La luz del sol le quemó los ojos. Subaru se quejó un poco y puso una mano sobre ellos. Entonces, niño, ¿qué dices de la hable? Era una pregunta a la que Subaru ya se había acostumbrado, con una voz a la que se había familiarizado. Sus oídos estaban en perfecto estado de funcionamiento. El ajetreo de la calle principal era ruidoso y completamente diferente del silencio rodeándolo en sus últimos momentos. Así era como estaban las cosas, a pesar del hecho de que, en términos de distancia, el silencio se encontraba en un callejón a una vuelta de esquina. El que no haya avanzado más de una calle es bastante patético. El dueño de la tienda frunció el ceño al no recibir respuesta. Al ver la cicatriz en su rostro, pensó que le daba un toque aún más malévolo. Sin embargo, Subaru sabía que era un hombre muy amable y atento, obsesionado con su hija. Por supuesto, probablemente no recordaba lo que Subaru había hecho. Pensando en eso, se volvió una vez más a ver al dueño de la tienda. ¿Cuántas veces has visto mi cara hasta este momento? ¿Qué quieres decir con cuántas veces? No te he visto en mi vida, con la forma en la que sobresales de entre la multitud. No creo que sea capaz de olvidarte a ti y esa horrible expresión con la que cargas. No necesitaba oír esa última parte sobre mi expresión, ¿sabes? Como sea, ¿qué día es hoy? Es el 14 de Tammuz, de acuerdo con el calendario, estamos en la mitad del año. Ya veo, Tammuz. Subaru no tenía idea de qué significado tenía esa fecha. Para empezar, no tenía idea de cómo estaba arreglado el calendario en este mundo. Muy probablemente era mucho pedir que estuvieran con un calendario solar, pero no podía estar seguro. De cualquier forma, chico, ¿qué dices de la hable? El dueño de la tienda fue paciente con el silencio de Subaru, pero tener que tratar con alguien tanto tiempo solo por una simple hable.
parecía estar llegando a su límite. Su cara estaba empezando a arrugarse. Ahora bien, este era un tipo que no se veía nada bien con una sonrisa en el rostro. Cuando estaba dando todo de sí mismo, para sonreír, probablemente asustaba a sus clientes y Subaru no pudo evitar pensar que quien sea el dios que puso a esta pobre hombre en este tipo de negocio era uno muy cruel. En cuanto a la respuesta a la pregunta del dueño, puso una mano en su cadera y con orgullo sacó el pecho. Lo siento, pero estoy tan pobre como el cielo azul. Entonces lárgate de aquí. El grito del señor fue suficiente para hacer que Subaru se hiciera para atrás, y salir corriendo de ahí a toda prisa. No podré regresar a esa tienda por un tiempo. Pensó Subaru, con ambos significados en mente. Capítulo 4. El hechizo de la cuarta vez. Parte 1. Billetera, verificada. Celular, verificado. Mis papas fritas y mi taza de ramen también están aquí. Mi buzo y zapatillas no tienen ningún daño. Y por supuesto. Subaru levantó el dobladillo de su buzo y lo retorció de esta manera y así para mirar a su espalda. No había cicatrices o ningún rastro de heridas en su espalda, alrededor de su cadera o enfrente de su abdomen. No había un cuchillo sobresaliendo de él, o nada más que fuera inusual. Bien, no hay mayor vergüenza para un espadachín que ser apuñalado en la espalda, como alguien que hizo kendo en la secundaria, incluso si tomó un giro equivocado en el camino cuando se trata de la vida. No puedo perderme en el camino del espadachín. El sol estaba en lo alto del cielo y una brisa gentil rozó la piel de Subaru. Las personas se apresuran, de un lado a otro en la calle principal, y otra vez ese mismo carro lagarto pasaba. Bueno, con esta evidencia circunstancial, no tengo opción más que aceptar esto, ¿verdad? Es un poco difícil de creer, pero... Todas las heridas del cuerpo de Subaru han desaparecido. Los rasgones y las manchas de sangre en su sudadera se habían ido también. En las manos de Subaru, dentro de una java plástica de la tienda de conveniencia estaban las patatas fritas sin abrir, esperando que Subaru se las coma. Así que es una de esas cosas, Puso su mano que había estado sobre su mandíbula, enfrente de él, entonces chasqueó sus dedos para que todos en la calle pudieran verlo. Cada vez que muero, comienzo desde el punto de partida de mi estado inicial, al menos, eso es lo que parece. Subaru estuvo pensando antes que su teoría era estúpida, pero finalmente decidió aceptarla. Parte 2. Supongo que la llamaré regresar de la muerte. El hecho que es un poder que asume que vas a perder, realmente lo hace adecuado para mí, ¿no es así? Es un poder que es activado una vez que el usuario ha perdido su vida. Si la cosa heroica fuera a regresar del abismo de la muerte y ganara el día, entonces obtener una oportunidad para hacer cosas después de que habías perdido se siente más como algo que un tramposo haría. Hablando más seriamente, aunque, ¿podrías llamar este tipo de cosas como viaje en el tiempo? Un fenómeno de un bucle que solo se activa bajo algunas condiciones. Si fueras a pensar en eso como un juego, podrías decir que es como si Subaru estuviera regresando de un punto de autoguardado, uno del cual no tiene control, cada vez que muere. Así que un bucle o un desliz temporal, Quiero decir, estoy acostumbrado que este tipo de cosas pasen en un manga, pero vi en algún lugar que era realmente difícil explicar los viajes en el tiempo al pasado, como, que sería más fácil rehacer el mundo desde cero que volver en el tiempo. Con lo que Subaru conocía del Internet, donde el conocimiento era vasto pero poco profundo, regresar en tiempo era tan irrealista como lo pudieras entender. De todas formas, dado que he sido convocado a otro mundo, no estaba en posición de debatir acerca de lo irreal. Pero si consideras que esta cosa de regresar de la muerte está realmente ocurriendo, entonces todo comienza a tomar sentido. Mirando hacia atrás, Subaru ha muerto ya 3 veces en este mundo. La primera vez fue cuando él y Satella visitaron la bodega de botines juntos. La segunda vez fue cuando él, Rom y Faut habían sido cortados por la espada de Elsa. Entonces la tercera vez, de la cual Subaru pensaba que había ocurrido hace unos minutos, moriría de una manera muy mala. Diferente a la primera y a la segunda vez, la tercera muerte fue la peor, y no podía hacer ninguna excusa acerca de ella. No pensó que podía estropearlo tan mal como para ser asesinado por unos débiles personajes mientras estaba aún en el prólogo. Aún, morir 3 veces en solo la mitad de un día, de alguna manera es un número muy alto. Dado que las personas normales solo tienen una vida que vivir, morir 3 veces en solo medio día era absurdo. Claro,
Subaru ha vivido los previos 17 años de su vida pacíficamente, pero dependientemente de cómo lo veas 17 años por 365 días, y 3 reseteos, Subaru ha vivido algunos días en los cuales había podido morir. O, si lo miras de otra manera, soy un desastre viviendo. La diferencia entre las dificultades de estar vivo en su mundo previo y este era muy grandes. Aquí había toneladas de lugares que amenazaban la vida de Subaru. Había lugares peligrosos a donde quiera que volteara. Dadas las similitudes entre la primera y segunda vez. Elsa probablemente era también la culpable de la primera vez. La primera vez, la que se estaba ocultándose en las sombras de la bodega de Botines era probablemente Elsa. El cuerpo gigante era Rom. Él y Satella habían llegado después de que Faust y Elsa tuvieron sus negociaciones. No puedo estar seguro, pero Faust probablemente pidió mucho y después de que las negociaciones se rompieran, eso es lo que pasó. Después de que Elsa acabó de asegurarse que nadie quedara con vida para contar qué había pasado, Subaru y Satella habían sido desafortunados al caminar directamente hacia allí. La segunda vez era simple, estaba con Rom y Faust cuando las negociaciones se rompieron, para ser asesinado 2 veces por la misma persona. ¿Es Elsa el tipo de personaje que cuando te encuentras con ellos significa algún tipo de muerte? Subaru intentó pasar la idea como una broma para mentirse a sí mismo acerca de lo tenebrosa que era ella. Era obviamente estúpido pensar en alguna opción que pudiera tener si se encontraba con ella. El único lugar donde Subaru tuvo una posibilidad de encontrarse con Elsa fue en la bodega de Botines, y la única razón por la que Subaru necesitaba ir a la bodega de Botines era para recuperar la insignia robada de Satella. Y la razón por la que busca regresarle la insignia perdida a Satella era porque buscaba regresarle el favor a Satella por salvarlo. Sin embargo, ya que el regresar de la muerte lo había enviado de regreso en el tiempo, su deber de regresar el favor a Satella fue dejado atrás en el mundo de su primer ensayo. Cuando Subaru conoció a Satella en su tercer ensayo, su fría reacción hacia él fue prueba de eso. Satella no conoce más a Subaru, el favor que él suponía devolver se perdió en cuanto él reseteó. Si es así, lo mejor para Subaru sería olvidarse de Satella y concentrarse en evadir el problema con Elsa. Subaru desconocía porque había sido arrojado en el escenario de este regreso de la muerte, pero gracias a eso, era afortunado por conocer el futuro, sabía que minas evitándolas era la cosa correcta a hacer. Bueno, es tiempo de que empiece a moverme. Afortunadamente, sé que puedo convertir mi celular en efectivo, así que amasaré algunos fondos, y viviré una buena vida usando mi conocimiento moderno. Estaré lleno de sueños, ¿no lo crees, viejo? Justo cuando pienso que estás murmurando estupideces. ¿Preguntas mi opinión? No sé de qué estás hablando y no me interesa. Mientras Subaru miraba nuevamente al hombre de la tienda, buscando una afirmación, el hombre dio su réplica con una mirada enojada en su cara. Con esa fría respuesta, Subaru se sintió un poco herido por dentro. No importa en qué mundo te encuentres, la manera de interactuar con extraños no es del todo diferente. Pero mira, hay algunas personas afuera quienes, incluso si los pones en un aprieto, no pueden evitar ayudar a los demás. Incluso después de que algo precioso ha sido robado de ella, e incluso estando en medio de una persecución de la persona a quien le robó, Satella había ayudado a un completo extraño, se tomó el tiempo de curar sus heridas, e intentó irse sin aceptar ningún agradecimiento. Ella aceptó esa inútil persona, egoísta y por su problema conoció un horrible final. Cuando haces lo mismo 3 veces, hay un par de cosas que comienzas a entender. Bueno, es más como que después de las 3 veces eres increíblemente estúpido para no entender estas cosas. Puedo ser un poco estúpido, pero no así de estúpido. ¿Qué estupideces estás hablando? Probablemente hay un patrón aquí, algún tipo de fatalidad, no importa cuántas veces hagas algo, al final algunas cosas nunca cambian, o al final hay algún tipo de fuerza poderosa que intenta mantener las cosas de esa manera. Por ejemplo, las 3 veces, la insignia de Satella es robada por Faust, la primera y la segunda vez, Elsa causó un baño de sangre, incluso en la tercera vez, hubiera probablemente pasado lo mismo, no relacionado con la muerte de Subaru. No sé si pueda ganar contra Elsa, aún no lo sé, pero hay una cosa que sé. Si en la 4ª vez Subaru no hace algo, Faust y Rom serán asesinados por Elsa. Es también inevitable la lucha de Elsa y Satella. Así, ¿que si esos dos mueren? Subaru pensó, uno es un villano que negocia con cosas robadas,
y el otro es una chica descarada que intenta sobrecargarte por esas cosas robadas sin ningún sentido de vergüenza o arrepentimiento. Ambos son criminales, así que ¿no sería mejor si se fueran? Pero aún así. Bueno. Supongo que realmente soy un producto de la era moderna, incluso aunque solía reírme de las personas así cuando me sentaba enfrente de la pantalla de la computadora. Subaru solía actuar como si sentir pena y compasión fuera estúpido. Sin embargo, no era como si pensara que eso fuera un acto. Solo pensaba de él mismo como alguien a quien realmente no le importaba tanto las cosas. De esa forma, no importaba en qué situación se encontrara, era capaz de controlarse para no sentirse muy emocional acerca de ello, no le importaba si un poco de personas que él conocía moría, al menos, así es como solía pensar. Pero sabes, odio eso, se siente terrible. Conozco que esos dos están lejos de ser santos, pero saber que alguien que tú conoces va a ser asesinado, eso es imposible de ignorar. En el pasado, cuando él actuaba indiferente, realmente debía haber sido nada más que un acto. Era el producto de sus interacciones ocurridas en el mundo virtual. Ahora que él tenía que lidiar con esos asuntos pesados en la vida real, había una gran diferencia en el nivel de peso entre ellas. Pero al mismo tiempo, Subaru pensó que era superficial por cambiar uno de sus principales creencias acerca de la vida, tan pronto como las cosas se ponen difíciles. Y por supuesto también está Satella, quiero decir, esa chica, no puedo solo abandonarla de esa manera. Después de llamarla por su nombre y ver su reacción, Subaru se percató que Satella era un nombre falso. Cuando recordó la primera vez, ella no se veía muy feliz de ser llamada por ese nombre, entonces en la tercera vez, fue demasiado claro. En otras palabras, eso significa que ella no confió lo suficiente en él cuando le dijo su nombre. Subaru no había mejorado lo suficientemente su relación con ella, así que en uno de los escenarios falló en conseguir su nombre real. En ese caso, supongo que tengo que trabajar lo suficientemente duro para que esta vez me dé su nombre real. Subaru estiró y giró su cuerpo, estirando varias articulaciones mientras inhalaba. El propietario de la tienda observó las extrañas acciones de Subaru con una mirada de sorpresa en su cara. Subaru en respuesta, repentinamente levantó su mano y dijo: «Hay veces donde un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer, ¿verdad, viejo?» «Sí, sí, es así, estoy totalmente de acuerdo, así que vete y lárgate de aquí». Subaru pensó que había puesto una buena pose y dijo una línea muy buena, pero dada la terriblemente monótona respuesta del dueño de la tienda, comenzó a sentir que su cara temblaba. Una vez que el enojado dueño de la tienda finalmente lo botó de la tienda, se apresuró, después de correr 200 metros por la calle atestada, se detuvo y se puso de pie por un momento. Ahora, entonces. Subaru levantó su corto flequillo con su mano y entonces con un exagerado movimiento miró de aquí para allá, entonces puso su mano en una pared cercana y se apoyó contra ella. «¿Dónde necesito ir si quiero encontrarme con la Noi Satella?» Dijo eso, no era una frase que inspiró confianza acerca de sus acciones, pero no se iba a sentar a solo esperar. Parte 3. Ahora que Subaru lo pensó, la mayoría de las circunstancias que rodean el encuentro entre él y Satella fueron una coincidencia. Ambos, la primera vez y la tercera vez, Subaru había tropezado con Satella en un lugar no muy lejano a la calle principal, pero eso era la única cosa en común. En fin, hubiera sido de ayuda si Subaru conociera cuando el robo tomaría lugar. ¿Cuánto tiempo he estado sentado perezosamente enfrente de esa tienda de frutas? Subaru se sintió como si hubieran sido unos minutos, pero al mismo tiempo pudo haber pasado fácilmente una hora. Debo solo vagar y dejar todo al azar. Espero que la cuerda roja del destino entre ella y yo nos una. Subaru levantó ambos dedos meñiques enfrente de su cara, torciéndolos alrededor como si ellos fueran una varilla buscadora mientras los espectadores lo miraban con una cara curiosa. Mientras Subaru continuaba buscando, se percató que estaba en el lugar que recordaba haber visto antes. «Supongo que mis ataduras al destino están trabajando muy bien después de todo», dijo Subaru, lleno de sí mismo, después de percatarse dónde estaba. Antes que lo supiera, tenía que vagar por los callejones. ¿No es este el lugar donde conocí a Satella por primera vez? Él sintió que era similar pero no podía estar seguro, incluso si este es exactamente el mismo callejón que antes, no había garantía que ella viniera corriendo por aquí. Después de todo, el final muerto que tuve cuando fui asesinado por tercera vez fue en un lugar completamente diferente.
Incluso si estaba seguro que la Nosatella recuperaría su medallón robado por Faust cada vez, la ruta que ellos tomaran después sería diferente dependiendo de las circunstancias. Era posible que la primera y segunda vez, la ruta que ellos tomaron era la misma, pero la tercera vez, por la interferencia de Subaru, el destino debe haber cambiado ligeramente. Después de pensar mucho, Subaru se percató cuán superficial era su pensamiento. Si él entró a este callejón familiar, era posible que él tropezara con Faust y con la Nosatella. De todas formas, eso también significa encontrarse con otro grupo de personas. En otras palabras, realmente estoy cansado de mirar a sus caras. Tonto, más tonto y tontísimo. Dijo Subaru cansadamente mientras volteaba, y vio a los mismos tres matones bloqueando en el callejón. Sus miradas, sus ropas, sus caras, todo era lo mismo, ambos, sus objetivos y equipamientos deben ser los mismos también. Subaru no estaba haciendo absolutamente ningún progreso. Subaru supuso que eso tenía sentido. Además, después de todo, estaba caminando por los mismos lugares de antes. ¿Por qué estos tipos aparecen cuando tengo tantos problemas para encontrar a la Nosatella y a Pac? La razón por la que Subaru estaba teniendo problemas para encontrarse con Satella era que las acciones de ella eran probablemente afectadas por muchos otros hechos al azar además de Subaru. De todas formas, la razón por la que Subaru mantuvo el encuentro con el tonto, el más tonto y el tontísimo era probablemente porque ellos lo habían escogido como objetivo. Ese es el porqué, incluso si él escogía un callejón diferente, él se encontraría con estos tipos, su encuentro era inevitable. Incluso si vengo con una espléndida teoría del por qué todo esto está pasando, no me hace más feliz. Entonces, ¿qué quieren conmigo, chicos? ¿De qué está hablando este estúpido? Probablemente es muy despistado para que sepa qué está pasando. ¿Qué tal si se lo mostramos? La conversación del tonto y el más tonto fue la misma de siempre, y eso hizo que Subaru se sintiera incluso más peor acerca de todo esto. De todas formas, esto no significa que él pueda bajar su guardia. La barra puesta para cumplir las condiciones necesarias para pasar este evento con estos tres no era muy alta, pero no había un 100% de posibilidad que Subaru saliera de este callejón. Después de todo, ellos fueron los que ocasionaron su muerte en la tercera vez. Mientras pensaba en eso, las ideas de Subaru recordaron lo que ocurrió la última vez, justo cuando estaba agonizando. Cuando estaba muriendo, fue capaz de recoger algunos sonidos de lo que estaba pasando. Subaru intentó recordar el final de la conversación de esos tres habían tenido, ¿de qué estaban asustados? Había una palabra que ellos dijeron. Subaru pensó que sería capaz de recordar. Y fue. Guardias. Escuchando la repentina e inesperada llamada de auxilio de Subaru, el trío saltó. El silencio del callejón fue roto y era seguro que los gritos de Subaru habían llegado a la calle principal. Con todo el entrenamiento en kendo de Subaru, su sentido de vergüenza acerca de gritar se había ido. Adicionalmente, Subaru, quien se percató en este punto de su vida que tan perdedor era, no era de los que dejaría que su orgullo sea lastimado por un repentino grito de ayuda. Alguien, por favor, que alguien llame a los guardias. ¿Qué? ¿Estás jodiendo? ¿Realmente vas a comenzar a pedir ayuda? ¿Quién hace eso? En este tipo de situación se supone que escuches lo que te decimos si quieres evitar ser herido, ¿solo vas a ignorarnos y pedir ayuda? Eso no es normal. ¿Qué? No me digan no es normal, ¿en qué mundo esto no es normal? O no puede ser, no intentarás decir que estaban intentando hacer algo donde sería problemático si gritara, ¿verdad? Oh Dios mío. Cállate, tú sabes a lo que nos referimos. No estoy escuchando, no puedo escucharlo a través de esa gruesa pared de insinceridad, policía. Subaru siguió gritando y manteniendo a raya a los matones, pero por dentro estaba sudando frío. Cuando Subaru había estado respirando en sus últimos momentos durante su tercera vez, cuando su conciencia lo estaba dejando, el trío había dicho la palabra guardias y corran. En otras palabras, en este mundo, había una organización que funcionaba como la policía. Esa información le daba a Subaru una nueva opción: pedir ayuda, incluso si él pensaba que era una táctica miserable. Pero desafortunadamente, Subaru no vio una reacción favorable por parte de la multitud en la plaza principal. Bueno, parece como que no funcionó. Amenazándonos de esa forma. Casi estuve un poco asustado, hombre. Solo un poco. Ni siquiera un poco, solo una pequeña parte. En unísono el trío procedió a denegar cuán patéticos eran,
en la manera más patética posible. Cuando intentaron recuperar el control de la situación, después de mirarse entre ellos y asentir, cada uno sacó sus armas, uno tenía un cuchillo, otro un rústica hacha de mano, y finalmente el último. ¿Por qué eres el único sin armas? ¿Qué, ni siquiera tienes dinero para comprarte algo? Subaru se burló. Cállate, soy más fuerte sin armas, te golpearé hasta que mueras, pequeño vándalo. Hombre, me hubiera encantado mostrarles qué fue lo que pasó la segunda vez. Recordando cómo había hecho un súplex perfecto, Subaru quería darse otra palmadita en la espalda, pero al mismo tiempo, se percató que se encontraba en un mal lugar, cada vez parecía como si Subaru no fuera a salir de esta. Pueden chicos dejármela fácil, no soy gran fan del dolor. Después de pasar por la experiencia 3 veces ya, Subaru supo que nunca se acostumbraría a morir. Encima de todo eso, la causa de la muerte en estas 3 ocasiones era debido a una herida infligida por una espada. El dolor agudo que venía con esas heridas era siempre fresco y era una sorpresa, como si sus nervios estuvieran siendo eliminados. Subaru no quería experimentar ese tipo de muerte de nuevo, y eso no era todo. Solo porque he estado regresando de la muerte un par de veces, no hay garantía que fuera a ocurrir esta vez también. Subaru no tenía razones para pensar que su regreso de la muerte tuviera un número límite de intentos. Subaru no notó un número en su cuerpo o algo, pero como dice el dicho, Buda solo tiene la paciencia para salvarte 3 veces. Si lo que le estaba pasando a Subaru era un regalo de la buena gracia de Buda, Subaru había ya usado todas sus continuaciones. Si muero aquí, mi vida en este nuevo mundo puede llegar a su fin. Supongo que lo mejor es intentar huir, incluso si soy herido en el proceso. El arma que se veía más capaz de infligir una herida mortal era, por supuesto, el cuchillo probado y con garantía. El hacha de mano realmente tenía mucho óxido, así que si Subaru la bloqueaba con su bolsa de la tienda, saldría con un golpe seco más que con una cortada. Por supuesto, el tipo desarmado era la apuesta segura, así que Subaru concentró toda su atención en el más estúpido, el que tenía el cuchillo, y planeó su escape en la cabeza. 3, 2. Es suficiente. Esa voz de pronto y claramente eliminó la tensión seca del callejón. En la voz con un tono galante no había sensación de vacilación y sin ninguna pizca de piedad. Solo escuchar la voz era suficiente para ser dominado por su existencia, y que coincidía perfectamente para cargar las verdaderas intenciones del dueño de la voz. Subaru levantó la cabeza, y el trío se dio la vuelta. Delante de ellos había un hombre joven. Lo que destacaba de su apariencia, más que cualquier otra cosa, era su pelo rojo llameante. Por debajo de él brillaban los ojos azules que solo podría ser descrito como atrevido. Su extraordinaria buena apariencia ayudó a magnificar su sentido de la galantería, y con una sola mirada se notaba que este joven estaba por encima del resto. Era delgado y alto y llevaba puesto una ropa de color negro bien hecha, y aunque no tenía ninguna elaborada decoración, alrededor de su cintura también llevaba la espada de un caballero, que le dotó con un desmesuradamente aire intimidante. No importa cuáles sean las circunstancias, no voy a permitir que perpetren más violencia contra ese joven, es suficiente. A medida que el joven dijo esto, se dirigió directamente pasando por al lado de ellos, y se interpuso entre ellos y Subaru. Subaru se quedó sin palabras ante actitud valiente del joven, pero las reacciones del trío eran diferentes. Todas las caras de los matones se pusieron pálidas, y con sus labios temblorosos señalaron al joven. Ese cabello rojo flameante y sus ojos de color azul celeste, más la funda de la espada de aquel caballero grabado en la imagen de las garras del dragón, no puede ser. Los matones miraron con incredulidad. «Reynard, ¿eres el maestro espadachín Reynard?» «Bueno, supongo que no tengo que perder el tiempo presentándome. Aunque no le tengo afecto a ese título que todo el mundo me da, es todavía demasiado pesado para mí». El hombre llamado Reynard murmuró con un tinte de autodesprecio en su voz, pero la luz de sus ojos era inquebrantable. Los matones, dominados por la mirada del joven, dieron un paso hacia atrás. Se miraron el uno al otro como si trataran de determinar el mejor momento para escapar. «Si planean salir corriendo, les dejaré ir esta vez, solo diríjanse hacia la calle principal. Sin embargo, si planean ser necios, tendrán que enfrentarse conmigo». Reynard puso la mano en la empuñadura de su espada y le indicó a Subaru detrás de él con la barbilla. «Estamos en desventaja 3 contra 2. Tienen la ventaja sobre nosotros en número,
No estoy seguro de si la pequeña ayuda que pueda dar será suficiente para hacer una diferencia, pero voy a hacer lo mejor que puedo, por mi honor como un caballero. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Esto no es ni siquiera un concurso. Después de escuchar lo que había dicho Reynard, el trío estaba completamente fuera de sí. Se dispersaron como arañas bebés, olvidando incluso ocultar sus armas mientras corrían hacia afuera hacia la calle principal. A diferencia de la primera vez, ninguno de ellos arrojó ningún insulto mientras corrían. Eso fue un testimonio de la diferencia de escala entre ellos y este joven. Tan pronto como los matones salieron del callejón, el aumento de la tensión que había impregnado inmediatamente se desvaneció. Al darse cuenta de que esto era algo que hizo a propósito el joven, Subaru estaba de nuevo sin palabras. Más que cualquier otra cosa. Para que puedas hacer todo eso y todavía mantenerte tan genial, es como si tú y yo no fuéramos de la misma especie. El nivel de pureza humana en su cara, su voz, su postura y acciones, todos eran demasiado altos. Si su personalidad y la educación eran también de la misma manera, si él no estaba haciendo algo corrupto a un lado, no había manera de que todo podría equilibrarse. Poniendo a un lado sus celos, Subaru dejó escapar una risa que sonaba plana, y luego se postró en el suelo. Has salvado mi vida, y yo, Subaru Natsuki, te estaré por siempre agradecido. Debo decir que estoy impresionado por tus buenas intenciones y valentía. Me estás dando demasiado crédito. Fue debido a su ventaja de 3 contra 1 cayó a 3 contra 2, que se volvieron inseguros de sí mismos. Hubiera sido diferente si solo era yo contra ellos. No, en vista de lo asustados que estaban, incluso si se tratara de 10 contra 1, o incluso un centenar contra 1, sigo pensando que habrían escapado. Pero, ¿qué pasa con las estadísticas de tu galantería? Eres como un santo en cuerpo y mente. Eres tan brillante, creo que voy a quedarme ciego. Para ser honesto, no había una gran diferencia en su apariencia. Subaru realmente no quería estar de pie al lado de él. Subaru observó de nuevo a Reynard, pero cuanto más lo miraba más pensaba que este joven atractivo tenía que haber sido elegido por Dios. Sin embargo, no se veía como si fuera un guardia. Yo puedo llamarle por su nombre, señor Reynard, ¿verdad? No necesito él, señor, no tienes que ser tan formal, Subaru. Bueno, estamos bastante cerca tan de repente, ¿eh? De todos modos, gracias de nuevo, Reynard, eres el único quien vino corriendo cuando grité. Tengo que decir, que me hace sentir un poco solo que a nadie más le importara. Teniendo en cuenta cuántas personas estaban caminando en la calle principal, no era posible que Reynard fuera la única persona que escuchó a Subaru, pero a medida que Subaru se quejaba, Reynard bajó los ojos ligeramente. Realmente no quiero decir esto, pero creo que puedo entenderlos. Para la mayoría de la gente, el riesgo de interferir cuando rufianes como esos están involucrados es demasiado grande. Tenías razón en llamar a los guardias. La forma en que estás diciendo eso, eres un guardia, Reynard. No te ves como uno en lo absoluto. Lo entiendo, estoy fuera de servicio hoy, así que no estoy usando mi uniforme, e incluso sé que la manera en que me veo, me falta la severidad de una figura de la autoridad. Dijo Reynard, extendiendo ambos brazos, pero Subaru pensaba diferente. La principal razón de que Reynard no se veía como un guardia era porque parecía estar muy lejos de la idea, más o menos aproximada de Subaru de cómo tenía que verse un guardia. Ahora que lo pienso, ¿no te llamaron algo así como maestro espadachín? La posición de mi familia es bastante especial, ya ves, así que tengo muchas expectativas sobre mis hombros. Cada día es una batalla. Reynard sonrió, encogiéndose de hombros. Al parecer, Reynard también tenía un sentido del humor. Subaru estaba completamente seguro de que este tipo era el ser humano perfecto. Olvídate de lamentarte con Dios acerca de la injusticia de todo. En este punto, Subaru estaba simplemente impresionado. Por cierto, pensé que tu cabello y ropa, así como tu nombre, es bastante inusual. Pero, ¿de dónde eres? ¿Por qué viniste a la capital de Lugunica? Preguntó Reynard, mirando a Subaru y a su apariencia. Teniendo en cuenta que el origen de Subaru no era claro, parecía ser una respuesta muy natural para alguien que era un guardia. Es un poco difícil de responder a la primera pregunta. La última vez que dije, un pequeño país al este, no funcionó, así que permíteme expresarlo de otro modo. He venido desde un lugar aún más al este, un lugar que nadie ha visto antes, desde los confines de la Tierra.
terminando Subaru con un brillo en su sonrisa. Subaru pensó que era una respuesta bastante segura, pero Reynard pareció sorprendido. ¿Más hacia el este de Lugunica? ¿No te refieres a más allá de la Gran Cascada? ¿Se supone que es una broma? ¿La Gran Cascada? Subaru inclinó su cabeza ante el término desconocido. ¿Cascada? ¿Como una cascada? Subaru, que no estaban familiarizado con la geografía de la área circundante, no tenía idea de lo que Reynard estaba hablando. Los únicos lugares que Subaru realmente conocía en este mundo eran la calle principal, callejones, barrios pobres, y un sótano de negocios. No se ve como si intentaras burlarte o algo así, pero... Bueno, eso está bien, de todas formas. Parece ser cierto que no eres de la capital, pero tienes una razón para estar aquí, ¿verdad? Ahora mismo, Lugunica no es pacífico como es usualmente. Está cayendo a un estado de descontento. No importa por qué estás aquí, me encantaría ayudar. Venga, es tu día libre, ¿verdad? No es necesario que lo gastes para ayudarme, ya has hecho más que suficiente, pero, me gustaría hacerte una pregunta, si puedo. Subaru agitó su cabeza en respuesta a la propuesta de Reynard, pero entonces alzó un dedo como si recordó algo repentinamente. Soy todo oídos, no soy un individuo muy informado, así que no estoy seguro de que sí pueda ser de gran ayuda. Bueno, es menos que una pregunta y más sobre preguntarte acerca de una persona, así que no te preocupes. De todas formas, ¿has visto a una chica de pelo plateado con un manto blanco caminando por esta área? La apariencia de la Nosatella era una que destacaba. De todas las cosas acerca de ella, el color de su cabello y el manto blanco bordado con un halcón destacaban más. Así que si alguien como ella estuvieron caminando en la capital no había mejor oportunidad que Reynard, un guardia, la viera. Un manto blanco y cabello plateado. Si fuera a añadir algo, ella es extremadamente bella, también este gato. Bueno, no es como si ella lo estuviera llevando con ella, pero tiene uno, si eso es de ayuda. Si había alguien que vistiera un manto blanco, tuviera pelo plateado, y llevara un gato espiritual, tenía que ser ella. De todas formas, el gato usualmente estaba escondido dentro de ella, así que esperar un vistazo que incluyera al gato era esperar mucho. ¿Qué planeas hacer cuando la encuentres? Algo que ella perdió, supongo que algo que está buscando. De todas formas, quiero devolverle lo que está buscando. Por supuesto, no lo tenía ahora mismo, y era incluso posible que no se lo hubieran robado todavía, pero no había necesidad de complicar las cosas. Reynard estrechó los ojos ante la respuesta de Subaru, entonces silenciosamente pensó por un momento antes de responder. Desafortunadamente, no puedo decir que he visto a alguien así, de todas formas, no me importaría ayudarte a encontrarla. No te puedo pedir tanto. ¿Está todo bien? Me las arreglaré solo. Subaru levantó su mano para refutar la petición de Reynard, y entonces se giró hacia la salida del callejón y caminó hacia la calle principal. Era posible que se tropezara con la Nosatella de nuevo, como hizo la tercera vez. Es posible que fuera mejor atrapar a Faut y evitar que robe el medallón en primer lugar. Considerando que iba a pasar, Subaru pensó que este sería el mejor acercamiento a tomar. El problema es, considerando que tan rápido es Faut, no sé si pueda atraparla o no. En el peor de los casos, puedo llevar algunos guardias a la bodega de Botinés, pero... ¿Bodega de Botinés? Oh, no te preocupes por eso, olvida que dije algo. Es solo el nombre de un lugar que frecuento y es de un anciano que conozco. Cuando Reynard reaccionó frente a su declaración, Subaru intentó dirigir su atención y al mismo tiempo rechazar la idea de involucrar a los guardias, incluso si Subaru traía guardias consigo. Con Elsa como oponente había grandes posibilidades que terminara con solo más bajas. Así es como era un superhumano con habilidades de asesino. Bueno, si todos los guardias aquí fueran superhumanos también, puede ser una historia diferente. De todas formas, creo que me debería dirigir a la calle principal. ¿Te vas? Sí, me voy, gracias de nuevo, Reynard, tengo que regresarte el favor algún día. Puedo encontrarte si voy a la estación de los guardias o algo así. Eso creo, si solo das mi nombre, ellos saben dónde encontrarme, me encantaría volverte a ver, así que estaré allí por cualquier cosa. ¿He hecho realmente algo o dicho algo para elevar nuestra puntuación de amistad tanto? De todas formas, si algunas veces me estanco o me pierdo de nuevo seguramente pasaré por allí. Dijo Subaru jocosamente,
ondeando su mano diciendo adiós. Ten cuidado, dijo Reynard, tan genial y valiente como siempre. Motivado por sus palabras, Subaru fue capaz de salir del callejón con ningún daño en absoluto, sin notar cuán mucho el joven con ojos azules lo estaba evaluando mientras lo veía irse.